se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan en Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos en Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Este es un tema que ustedes nos han pedido mucho. Y para ser honesta, yo estaba buscando el momento adecuado, con la fuente adecuada, y hoy estoy muy agradecida. Estoy profundamente agradecida porque la persona que vamos a tener esta noche con nosotros es un gran conocedor. La pregunta que a todos nos convoca: ¿es clave Fátima para entender este momento que está pasando en el mundo? Muchos canales católicos, sus preguntas en los chats han estado enfocadas a preguntarnos: ¿se están cumpliendo las profecías de Fátima en esa medida que sigue con lo que está pasando en el mundo y en Ucrania? Y hoy, pues, agradezco de verdad la presencia de un sacerdote que yo sigo frecuentemente, muchos de ustedes también lo siguen, el padre Fernando Cárdenas, quien además es un gran estudioso. Él estudió la teología del cuerpo con Christopher West y es un hombre que sabe muchísimo de ángeles, de demonios, tiene su libro y es nuestro invitado esta noche en esta tertulia de medianoche para que nos ayude a entender y sobre todo para que todas esas preguntas que ustedes tienen pues puedan tener algunas pistas que lleguen a sus corazones y tratemos de aportar lo mejor a la humanidad, como siempre es la intención desde este canal. Padre Fernando Cárdenas, qué gusto, de verdad usted sabe, lo quiero mucho, lo aprecio mucho y estoy muy contenta de que esta noche haya aceptado y pues acompañarnos en este canal que está lleno de mentes pensantes, de gente que se pregunta y sabemos que usted nos va a dar muchísimas pistas. Gracias de verdad por estar aquí. Sandra, pues para mí es una gran alegría estar con ustedes y compartir este momento para hablar de este mensaje tan bello y tan esperanzador que es el mensaje de Fátima. Antes de entrar con esas preguntas de esta tertulia de esta noche, yo le quiero reconocer, le agradezco mucho que en su cuenta de Instagram, donde también lo pueden seguir como Padre Fernando Cárdenas, usted hace una coronilla preciosa
yo lo he acompañado, muchos de nuestros suscriptores también, la coronilla de San Miguel de Arcángel. A mí me gustaría, antes de entrar a desarrollar esta tertulia de la medianoche con las preguntas sobre las profecías de Fátima, que nos dijera la importancia de esa coronilla. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues se relaciona, Sandra, se relaciona todo con todo. Yo soy un gran devoto de San Miguel Arcángel. Le tengo un gran cariño, me ha hecho unos favorzazos, y desde que conocí de la coronilla de San Miguel Arcángel, o como también se conoce como el rosario a los santos ángeles, yo procuro rezarla por lo menos todos los días, muy frecuentemente. Y esta es una aparición de San Miguel a una mujer en Portugal que se llamaba Antonia, ahora no recuerdo el apellido, donde San Miguel le hace unas promesas muy grandes a aquellos que oren con esta coronilla. Es una coronilla dirigida a los 9 coros angelicales, porque sabemos hay 9 coros angelicales, serafines, querubines, tronos, dominaciones. A cada uno de esos coros nos dirigimos. Y San Miguel le promete a esta señora en Portugal, Antonia, que aquellos que recen diariamente van a gozar de su protección especial. Asimismo le promete que, claro, que si la rezan diariamente y tienen un deseo de hacer la voluntad de nuestro Señor, no van a pasar por el purgatorio, y que al momento de la comunión van a recibir la asistencia de un ángel de cada uno de los tronos que los va a acompañar al momento de recibir la comunión. Y también promete su protección y su ayuda especial a aquellos que recemos diariamente esa coronilla. Y es una coronilla muy, muy fuerte, porque San Miguel Arcángel, yo siempre he dicho con todo cariño, porque le tengo un gran cariño, pero siempre he dicho que donde está San Miguel hay pelea. Él viene a pelear contra nuestro enemigo. San Pablo lo dice, estamos peleando no contra seres de carne y hueso, estamos peleando contra principados, potestades, espíritus del aire. Ellos, los ángeles, los santos ángeles, son aquellas criaturas de Dios que decidieron servirnos, porque también están los ángeles caídos, Sandra. Los ángeles caídos, los demonios, son aquellos que no nos quieren servir. Y San Agustín dice, si fuera por el demonio, en milésimas de segundo nos destruye. El demonio viene a destruir. Y esto muy relacionado con el mensaje de Fátima, porque recordemos, pues, si usted me lo permite, Sandra, y ya con esto termino, recordemos que antes de la aparición de Nuestra Señora en Fátima, los 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en 1917, quien prepara a los pastorcitos es un ángel. Un año antes, en 1916, y esto es considerado como el primer secreto de Fátima. Hay veces pensamos, no, nos encerramos o nos encasillamos con el famoso tercer secreto de Fátima, pero Fátima tiene 4 secretos, y el primer secreto es la presencia del ángel, que prepara a los pastorcitos para recibir a Nuestra Señora, y que él mismo se presenta diciendo: yo soy el ángel de Portugal, el ángel de la paz, Sandra. Impresionante, y eso empieza en 1916. Como esta noche usted nos va a enseñar muchísimo, me gustaría que nos contara cómo se va desarrollando todo este misterio de Fátima y por qué es clave para entender este momento del mundo. Entonces, 1916 inicia con la aparición del ángel a los pastorcitos. Empiece, por favor, a describirnos, padre, qué sucede de ahí en adelante. Sí, en Fátima, en Portugal, los 3 pastorcitos, que eran niños, no pasaban de los 9 años en ese momento, Francisco y Jacinta, ellos van a morir con el COVID de ese momento, que se conocía como la gripe española. Ellos van a morir después
de este virus que afectaba en ese momento a Europa. Y ellos estaban pues haciendo las cosas de un niño en Portugal, pastores, y se les aparece el ángel. Y ellos dicen que esto es interesante porque ellos, Sor Lucía, que es la que vive más tiempo, entra como carmelita, ella es religiosa, y ella cuenta en sus memorias, un libro hermosísimo que vale la pena leerlo. Ella dice que la presencia del ángel era muy, muy fuerte, a diferencia de la presencia de Nuestra Señora, que era más maternal, más suave, que el ángel era una presencia que los hacía no asustarse ni tener miedo, pero que los hacía era postrarse, y Sor Lucía dice, nos cansaba físicamente. La presencia de un ángel es algo muy fuerte. ¿Y por qué? Miremos algo, y es que los ángeles son criaturas de Dios. Y en esto seamos de una vez muy claros con una falsa devoción a los ángeles que es promovida por la nueva era con nombres de ángeles. La Iglesia tiene un documento que se llama el Directorio de la Piedad Popular, donde allá se dice nombres de ángeles que podemos invocar con nombre propio, solamente aquellos que están revelados en la Sagrada Escritura, que son Miguel, Gabriel y Rafael. Otros nombres de ángeles no. ¿Por qué? Porque, aunque aquí me estoy saliendo un poco del tema, pero es interesante, sí, es importante, porque el nombre del ángel implica la misión del ángel. Por ejemplo, este ángel que se le aparece a los pastorcitos, la misión es el ángel de paz. Y recordemos, Europa en ese momento estaba en guerra, algo que no conocía la humanidad. Inclusive no la llamaban la Primera Guerra Mundial porque era algo que no se conocía, lo llamaban como la Gran Guerra. Esto fue algo que quebró la humanidad. Hoy día nosotros, acostumbrados a estas guerras, no lo vemos así, pero comenzaron a luchar entre cristianos. En Europa Occidental, el Imperio Austrohúngaro contra Alemania, contra Francia, comienza a haber algo que la humanidad no conocía y va a haber una fractura. Y la llaman la Gran Guerra. Este es el contexto en el que aparece el ángel. Y cuando comienza la Primera Guerra Mundial, estaba el Papa Benedicto XV, no Benedicto XVI, Benedicto XV. Él estaba como papa y de hecho dicen que él muere de tristeza porque no pudo evitar la guerra. Y él escribe en su primera encíclica, que la primera encíclica de un papa es muy importante porque viene a ser como el programa de gobierno que el papa del momento quiere desarrollar. Y él escribe diciendo que se oiga la voz angelical que anuncia la paz. Esto lo escribió en 1914. 1916, 2 años después, va a tener no solamente la respuesta, sino que se le va a aparecer el ángel de la paz. Y los niños comienzan, son 3 apariciones del ángel de la paz, donde el ángel los preparó para recibir a Nuestra Señora. Eso es una hermosura, es una hermosura. En la segunda aparición, Sandra, el ángel los encuentra jugando a los niños, porque son niños, y eran niños que rezaban la mitad del Dios te salve María, porque querían jugar y querían hacer cosas de niños. Y el ángel los encuentra jugando y les pregunta, ¿qué hacen? Ofrezcan sacrificios. Hoy día, qué difícil es que nos digan, ofrezcan sacrificios. Eso, pensamos que eso ya es pasado de moda, que eso no necesitamos. Y el ángel le dice a unos niños y les hace una promesa.
porque no entendían, y entonces Sor Lucía le pregunta al ángel, ¿qué es eso de sacrificios? Sí, ¿a qué sacrificio se refería? ¿Ayuno, penitencia, oración? ¿A qué se refería? El ángel les enseña dos tipos o dos niveles de sacrificio, y esto tiene unas consecuencias muy importantes y muy prácticas, porque yo siempre he dicho que cuando uno habla de los ángeles, uno habla de los hombres. Una correcta angelología, que es el estudio de los ángeles, una correcta angelología va unida a una correcta antropología. Y una correcta antropología va unida a una correcta angelología. Cuando hablamos de los ángeles, hablamos de los hombres. Esto tiene unas consecuencias muy prácticas para nuestra vida, porque el ángel les dice, de todo lo que hagan, ofrezcan sacrificios. Ese es el primer nivel. O sea, ahora haciendo este programa, lo ofrecemos a Dios, es un sacrificio. Es un sacrificio para usted, Sandra, que yo sé que ha tenido un día lleno de entrevistas y grabaciones. Pero estoy muy agradecida, padre, se lo digo nuevamente. Sí, han sido días maratónicos. Usted también ha estado con retiros espirituales todos estos días y hasta ahorita, y sin embargo nos abrió este espacio porque yo creo que es importante. Entonces estamos enmarcados. 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, 2 años después, 1916, empiezan las apariciones del Ángel de la Paz, preparando a los pastorcitos para la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Y cómo empieza esa primera aparición? O no sé si quiere agregar algo antes para cerrar esa primera parte del ángel. Cierro con esto. El ángel les dice entonces, de todo lo que hagan, ofrezcan sacrificios. Todo es todo. O sea, si estamos trabajando, lo ofrecemos, es un sacrificio. Si estamos estudiando, lo ofrecemos, es un sacrificio. Y el ángel les dice, así obtendrán la paz para su país. Miren qué importante. Es decir, en lugar de estar buscando las cosas fáciles, trabajemos bien, estudiemos bien, como dicen en México, echémosle ganas. Y así obtendremos la paz para nuestro país. Miren el valor tan importante. Ya el ángel pues los prepara, los educa, y aparece Nuestra Señora, que decía, según las memorias de Sor Lucía, la presencia de Nuestra Señora era mucho más suave, más maternal. Y aparece el 13 de mayo. Va a aparecer hasta el mes de octubre. En agosto, en el mes de agosto, pues ellos van a un lugar que es Covadaíra, donde para aquellos que han tenido esa gracia de ir al santuario de Fátima, allá en el santuario de Fátima está la capilla, una capilla grande, donde están los cuerpos de Francisco Marto y Santa Jacinta, y uno sale a la explanada y a mano derecha, saliendo de la iglesia grande, está lo que se llama la Capelinha das Aparições, la capilla de las apariciones. Ahí apareció Nuestra Señora, en esa capilla, menos en el mes de agosto, porque en el mes de agosto a los pastorcitos, en un gobierno, y aquí hay que decirlo, pues yo soy sacerdote y uno habla con la verdad y las cosas se hablan como se tienen que hablar, un gobierno masón en Portugal, en ese momento, totalmente masón, lleva a los niños presos. Entonces, los niños en agosto no tienen la aparición el día 13, sino que lo tienen como al día siguiente, el 14. ¿Y cuántos años tenían, padre, los niños? Ellos tenían entre 6 a 9 años. ¡Ay, Dios mío! Y uno ve, Sandra, uno ve allá están las camas. Y esto es un secreto que les digo a los que nos están viendo y escuchando, porque a uno en el recorrido turístico le muestran, aquí vivieron los pastorcitos, sí, pero hay un lugar donde vivió
Francisco y Jacinta y ahí murieron. Es una casita ahí que todavía la tienen los familiares de ellos, y cuando vayan, cojan digámoslo así, las varillas del catre. No cojan las cobijas ni el colchón porque eso pues lo han cambiado, pero cojan las varillas del catre porque ahí murieron ellos, son santos. Y entonces Nuestra Señora les da como 3 secretos. Nuestra Señora les da 3 secretos, pero aquellos que estudian el fenómeno de Fátima han dicho que son 4. El primero es lo de la existencia, la presencia, la ayuda y la protección de los ángeles. Eso no se nos puede olvidar. No podemos dar esta batalla tan grande que estamos librando sin la ayuda, la asistencia y la protección de los ángeles. Porque estamos luchando, ya lo decía, contra el demonio, y nosotros solos contra el demonio no podemos. Y allí de los secretos, entonces el primer secreto es el anuncio que se va a acabar la Primera Guerra Mundial, pero que si la humanidad no se convertiría, iba a llegar una guerra peor. Y llegó la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, la bomba atómica, todo eso que conocemos. Claro, y que fue tan doloroso para la humanidad, un momento muy doloroso. Y los otros secretos para que vayamos avanzando hacia el momento actual. Los otros secretos, la existencia del purgatorio, fue algo terrible, fue una visión, y recordemos que son niños, y digámoslo así muy claramente, no se tuvo que llamar a psicólogos, psiquiatras, no se tuvo que llamar a la Organización de Derechos Humanos, no se tuvo que poner una tutela porque se estaban violando los derechos humanos. No, es que son verdades de nuestra fe, son verdades, y en este sentido hay que apuntar a la trascendencia del hombre. Hay que tener en cuenta que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y el tercer secreto, el famoso tercer secreto de Fátima, pues que se le entrega a Juan 23. Juan 23 lo lee, decide no publicarlo. A partir de Juan 23 se entregan a los diferentes papas el secreto, y Juan Pablo II, con ocasión del atentado que sufrió, recordemos, el 13 de mayo, allá en la Plaza de San Pedro en 1981, Juan Pablo II decide revelarlo, y allí ustedes pueden encontrar el tercer secreto de Fátima simplemente accediendo a la página de internet del Vaticano, tercer secreto de Fátima, y allí está. Allí está ese tercer secreto que Fátima, usted lo abría este programa, Fátima hay que entenderlo. Fátima es la luz que nos orienta para toda esta crisis a nivel familiar, personal, de iglesia, del mundo que estamos viviendo. Por eso hay que conocer a Fátima no con un ánimo curioso, morboso, no. Conocer a Fátima, que es una aparición reconocida por la Iglesia, para saber qué es lo que Dios nos está diciendo y hacia dónde Dios quiere dirigir la humanidad. Por de ahí la importancia de este mensaje, Sandra. Ahí está, y justamente nosotros estábamos esperando tocar este tema con alguien con quien nos sintiéramos tranquilos, ¿sí? Usted ya me entiende, yo quería que fuera alguien que de verdad lo ha estudiado, porque para nada pues nos interesa que sea visto como usted lo describe, como un tema superfluo. No, sabemos que es un mensaje muy profundo y que es clave
para entender este momento que está atravesando el mundo, donde la confusión de alguna manera está en la cabeza de todas las personas, y algunas personas también han manifestado que tienen una crisis de fe tremenda, y esa es la mayor prueba que tenemos en este momento. Alguien me preguntaba, ¿cómo crees que vayan a ser los próximos años? Y yo le decía, mira, eso no lo sabe sino Dios, pero lo que sí tengo claro en el corazón es que solo aquellas personas que tengan fortaleza en el interior, mucha fe, porque la fortaleza en el interior se gana es con fe, y quienes se alejen, digamos, de la histeria o de la desesperación son las personas que van a poder salir adelante con todo esto que viene. Algunas personas dicen, ese pedido de Fátima de que Rusia tendría que consagrarse a la Virgen María, y si no esparciría los errores a través del mundo. Yo quisiera que usted nos explicara claramente qué significa con exactitud, porque veo que hay muchas interpretaciones. ¿Qué podemos esperar de ese llamado? Y si quieres precisarlo, por si hay una estructura literal o algo que tú me digas, no se dice así, se dice es la petición de la consagración al corazón de María. Por favor, explícanos ese pedido. Bueno, este mensaje, este secreto, lo voy a leer tomado de la página del Vaticano para que veamos exactamente qué es lo que dice. En una carta al Santo Padre, en ese momento Juan Pablo II, del 12 de mayo de 1982, Sor Lucía le escribe: la tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora. Sí, Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre sufrirá mucho. Varias naciones serán destruidas. Esto es muy importante y muy actual. La tercera parte, continúa Sor Lucía, es una revelación simbólica que se refiere a esta parte del mensaje. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora dice, si aceptaren mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, diseminará sus errores por el mundo. Ese es el mensaje o la tercera parte del secreto que se refiere a Rusia. Rusia diseminará sus errores por el mundo. Esto no lo entendamos como, y Sor Lucía lo dice en sus memorias, ellos eran niños, ellos no entendían nada de partidos políticos, de ideologías, no hay que entenderlo de esa manera. No hay que entenderlo de izquierda o derecha, comunista, no comunista, no. Porque Nuestra Señora no viene a hacer proselitismo político, pero habla que Rusia diseminará los errores por el mundo. ¿Cuáles son esos errores? ¿A qué se refiere? Y continúa diciendo, Rusia promoverá guerras y persecuciones a la Iglesia, ni hablar de los mártires que han sufrido el martirio en países comunistas. Pero también, Sandra, tomemos conciencia de algo aquí en nuestro país, en Colombia. Colombia, hay una organización seria que se llama Puertas Abiertas, una organización española, que mide el índice de persecución de la Iglesia de los cristianos en el mundo. Colombia ocupa el lugar número 45. 45. ¿Cómo fue eso? Allá los primeros lugares los ocupa Corea del Norte, Vietnam, China, bueno. Y es interesante porque ellos hacen como no solamente la catalogación de cada país, sino que entran a analizar el por qué se da esa persecución. Y en Colombia dice, y esto a buen entendedor, pocas palabras, son datos
de esta organización Puertas Abiertas, que es una organización que publica generalmente anualmente estos datos sobre la persecución. En Colombia, que ocupamos el número 45, dice: la persecución religiosa en Colombia se da principalmente desde los estrados judiciales. Ahí creo que eso nos da una luz en muchos aspectos de nuestra vida que estamos afrontando. Incluso podemos recordar el año pasado hubo algún fallo muy polémico cuando el presidente Iván Duque consagró el país a la Virgen de Chiquinquirá. ¿Recuerda usted, padre? Sí, lo recuerdo. Así que, y así por el estilo se han visto fallos pues bastante polémicos, ¿no? Padre, y con todo este momento tan álgido que está viviendo el mundo, algunas personas se preguntan, bueno, ¿han existido algún tipo de acercamiento? Se habló incluso de una presunta visita que tendría planeada el Papa Francisco a Rusia. Incluso llegué a escuchar de Rusia que estaban dispuestos a atenderlo, y algunos se preguntan, ¿será que el Papa Francisco va a consagrar a Rusia o usted lo ve como algo un poco todavía especulativo? Bueno, en este momento es totalmente especulativo, ¿no? En este momento, y más con todo este contexto de guerra que hay ahora. Pero Juan Pablo II, Nuestra Señora había pedido la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y se habían hecho algunas consagraciones, Pío XII, por ejemplo, pero no se había hecho como Nuestra Señora lo había pedido. Nuestra Señora lo había pedido como en un acto de comunión, con todos los obispos del mundo. Y Juan Pablo II hizo este acto de consagración, y recordemos, Sandra, lo que fue Juan Pablo II consagra el mundo al Inmaculado Corazón de María en unión con todos los obispos del mundo, y sin una sola bala se cae el bloque comunista. El muro de Berlín, cuando desaparece el muro que dividía la Alemania oriental de la Alemania occidental. Exactamente, y comienza a desbaratarse todo el bloque soviético. Comienza a desbaratarse todo el bloque soviético sin una sola bala. Recordemos que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt le dice a Stalin que se repartieron el mundo, se repartieron Europa, y el vencedor fue Rusia. La mitad de Europa la cogió Rusia. Y Roosevelt le dice a Stalin: ahora el único enemigo que tiene para vencer es la Iglesia. Y Stalin se queda mirándolo y le pregunta: ¿y cuántos soldados tiene la Iglesia? Bueno, va a ser respondido con Juan Pablo II. Tenemos la consagración a Nuestra Señora, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y esto es importante y es interesante porque, mire, para ahora este programa, Juan Pablo II, en 1976, 3 años antes de ser elegido Papa, él va a Filadelfia, Estados Unidos, y va a una conferencia eucarística. Y él dice, allá en el Congreso Eucarístico celebrado en 1976 en Filadelfia, él dice lo siguiente: estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Lo decía en 1976. Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. Lo estamos viendo.
entre el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Como tenemos que aceptar ese reto y tenemos que saber que estamos en esta conflagración la más grande. Ya lo decía Juan Pablo II en 1976 y lo dice Monseñor Barron, que obispo auxiliar de Los Ángeles, dice: esta crisis de la iglesia es la crisis más grande que ha vivido la iglesia en la historia. Esto es peor que las persecuciones contra los cristianos, peor que la época de Nerón, peor que la época de Adolfo Hitler. Esto es la conflagración, dice Juan Pablo II, estamos en la conflagración final entre la iglesia y la antiiglesia. Sembrados esos errores de Rusia. ¿Cuáles son los errores que Rusia ha diseminado por el mundo? Para eso miremos un poco lo que Carlos Marx y Federico Engels escribieron en el Manifiesto Comunista. Para ellos, la guerra, la lucha de clases comienza en la familia, donde la mujer está oprimida por el varón. Y ahí tiene que liberarse la mujer, y entonces es la lucha de clases propagada, diseminada, sembrada en el núcleo más básico de la sociedad, que es la familia. O sea que si miramos desde esa historia, ya venían los ataques contra la familia, o sea, ya estaban intentando sembrar esa idea de división dentro de la familia, diciendo que ahí mismo en el seno familiar empezaba la lucha de clases. Claro, claro. Y Juan Pablo II lo va a llamar a Carlos Marx como un maestro de la sospecha. En alguno de los escritos de Carlos Marx, él dice que un hombre y una mujer se unen no por amor, eso ni lo conoce él. Él dice que se unen es por una cuestión económica. Y llega a decir que la burguesía es la única que tiene familia. Y la burguesía para Carlos Marx tiene que desaparecer por el proletariado. Proletarios del mundo, únanse. ¿Únanse a qué? Contra la familia burguesa, conformada por un hombre y una mujer. Estos son los errores que disemina Rusia. Es esta dictadura, y vuelvo a decir, Sandra, hay que hablar las cosas muy claras. Esta dictadura LGTB, esta dictadura del nazifeminismo, esta dictadura contra el matrimonio, que viene a ser sembrado desde Rusia, donde no se ve que un hombre y una mujer se puedan amar. Actualmente Rusia tiene un presidente que habla, y en honor a la verdad hay que mencionarlo, habla de el valor de la familia. Dice que la familia está conformada por mujer y hombre y punto. Incluso eso también le ha traído críticas de esta otra agenda que pues está advirtiendo que es necesario respetar, incluir a los LGTBI. Atacan mucho al presidente actual de Rusia. Por ejemplo, en esta rueda de prensa que les voy a mostrar, estaban discutiendo, acuérdense de esa famosa agenda donde estaban buscando que los gobiernos reemplazaran la palabra padre, madre, para cambiarlo por progenitor 1, progenitor 2. Esto para avalar las adopciones del mismo sexo. Entonces le preguntaron, ¿será que podemos tener progenitor 1, progenitor 2? Porque si la familia está incompleta, ¿qué? Y él dice abiertamente, permítame polemizar. Dice, permítame discutirlo, polemizar. Usted ha preguntado que la familia es hombre, mujer, y si la familia está incompleta, o sea, si falta uno, hombre o mujer, entonces, ¿qué? Ahora hay que concretar los términos. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.
Y si la familia es ligeramente diferente, digamos que la idea misma en sí es correcta y debe ser apoyada, o sea, no es homofóbico. Pero dice, en cuanto a progenitor 1 y progenitor 2, ya lo había dicho públicamente en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir. Mientras yo sea presidente, no habrá progenitor 1 ni progenitor 2, habrá papá y mamá. Dice que la libertad de cultos es muy importante. ¿Usted qué cree frente al discurso actual? Porque es el presidente actual y estamos hablando pues obviamente de unos misterios de 1917. ¿Será que surtieron efecto esas consagraciones que se hicieron en el pasado con el Papa Juan Pablo II y todos sus cardenales? O sea, ¿cómo puede usted leer eso que pasa actualmente con el presidente de Rusia que defiende la familia y que es pro vida? Y yo creo que usted lo ha escuchado, es una izquierda conservadora. Bueno, ¿cómo yo lo veo? El mensaje de Fátima no ha terminado porque no ha llegado el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Específicamente las declaraciones de Putin, sí, las he escuchado, pero pues Putin es una persona muy compleja, pero es algo, por ejemplo, también en honor a la verdad, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, él en su momento se opuso a las adopciones homosexuales. En absoluto usted está en contra de eso. Bueno, por si acaso, mi posición con respecto al aborto es lo que dice la Constitución. Sí, la Constitución establece la defensa de la vida y la concepción, pero ahí sí quieren cambiar la Constitución. Y sobre el matrimonio igualitario, también mi posición es la que dice la Constitución. Matrimonio es unión entre hombre y mujer. ¿Usted está de acuerdo con ese precepto constitucional? Sí, yo creo que no hay que discriminar. Yo creo que la Constitución otorgó el derecho a que se reconozcan las uniones de hecho entre homosexuales, para que puedan heredar, para que tengan los derechos civiles adecuados, etc. Pero no pueden tener todos los derechos mientras no tengan el mismo derecho para casarse. Bueno, entonces también quiero tener el derecho a la lactancia, pues. La naturaleza no me dio seno, pero quiero tener derecho a la lactancia. Si el matrimonio es unión entre hombre y mujer, ¿qué le voy a hacer, pues? ¿Me explico? Quieren cambiar la definición de matrimonio. Se opuso. ¿Con qué fin? ¿Cómo ven la familia ellos? Eso es algo que creo que es necesario ir a la raíz, porque puede ser que estén, y Putin lo dice, dejemos a Occidente con sus problemas. Es decir, si ellos ven como un arma, digámoslo así, geopolítica, o si ellos alcanzan a vislumbrar una realidad divina entre la unión del hombre y la mujer y una realidad divina en la familia. Personalmente, creo que es difícil de pensar que ellos conciban la familia como lo que se ha dicho, como un símbolo de la Trinidad. Me parece a mí. Creo que Putin con sus declaraciones defiende la familia rusa. Okay. Y Putin fue un hombre que cuando cae el muro de Berlín, Putin sufrió una de las decepciones más grandes en su vida cuando cayó el muro de Berlín, porque él era agente de la KGB en Alemania. Les mataron el alma. Les mataron esa visión trascendente del hombre. Mire algo interesante. Perdón, cuando usted dice que les mataron el alma, ¿es porque de pronto esa filosofía comunista reemplaza a Dios por el culto al líder? O sea, pone al hombre por encima de Dios, y cuando desaparece al caerse el muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, incluso muchos ciudadanos se quedaron prácticamente sin país y ya con el transcurrir de los años pudieron ubicarse en una república. Casos de ese tipo, ¿es a eso a lo que usted se refiere cuando dice que les mataron el alma? No, yo me refiero a que les mata el hombre. ¿Qué es? En la visión cristiana el hombre es la unión de cuerpo y alma. Pero con esta visión de Carlos Marx,
que se implanta en la Rusia comunista con la revolución bolchevique, en esta visión de Carlos Marx, el hombre, recordemos, era construir el paraíso aquí en la tierra. Entonces la dimensión espiritual desapareció totalmente. Se fue. ¿Y la muerte qué es? La muerte es la separación del alma del cuerpo. Quedó un cuerpo sin alma. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Entonces uno ve, uno siente en personas del eje oriental formadas por estos errores de Rusia un vacío en su corazón, porque les alejaron totalmente la parte trascendental. Persiguieron, y ahora está pasando en China, persiguieron a los cristianos, cerraron templos. En México, con la cristiada, era prohibido celebrar misas. Era prohibido. Inclusive hay una anécdota que Juan Pablo II, uno de los primeros viajes que él hace fuera de Roma cuando es elegido papa, es a Puebla, en México. Uh-huh. Y por ley, en México en ese momento, esto me lo contó un obispo muy querido, por ley mexicana estaba prohibido que un sacerdote extranjero fuera a celebrar a los mexicanos. Y entonces llega Juan Pablo II, las autoridades mexicanas dicen, ¿qué vamos a hacer si está prohibido que un sacerdote, que un polaco venga aquí a oficiar misa? Entonces les tocó ir a conseguir polacos en México, encontraron 2 y los metieron a la iglesia en Puebla y así fue como dieron solución al problema. Pero entonces cuando yo me refiero a que matan el alma, es ese cuerpo sin alma. Cuando no se tiene esa unión, es la muerte. Y es lo que hoy día estamos viendo. El cuerpo hoy día no nos está diciendo nada. Estamos ante uno de los desafíos más grandes, que es el transhumanismo, el transespecies. Estos hombres que yo lo digo, el dolor, el drama que hay en estas personas es muy grande, pero antes, por ejemplo, pues querían ser mujeres o la una quería ser hombre, ahora quieren ser perros, quieren ser lagartos, quieren ser pescados. Ahí en Inglaterra está un hombre que quiere ser un pastor dálmata. En España hay un hombre que quiere ser un lagarto y se cortó la lengua bífida, tiene la lengua bífida como un lagarto, se mandó a hacer incrustaciones. Es la muerte, es el ocaso del cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo no me dice a mí nada, y esto va contra el misterio principal de la fe, que es ¿cuál? La encarnación. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre. Entonces, por eso Sandra decía, no hay que entenderlo entre comunismo o derecha e izquierda. Esto está diseminado por todo lado, por todo lado. En Rusia es muy fuerte la presencia del cristianismo ortodoxo. La verdad es que no conocemos muy bien, digamos, los principios. En algún momento, pues son hermanos, hemos visto algunas veces sacerdotes ortodoxos, las autoridades de los sacerdotes ortodoxos de la mano muy cerca del Vaticano, pero nos gustaría que usted nos explicara, porque precisamente son muy fuertes en Rusia, son respetados en Rusia. Sí, ahí está la iglesia ortodoxa que hay una iglesia ortodoxa que está unida al Vaticano, es decir, reconoce la autoridad del Papa, y hay otra iglesia ortodoxa que no está unida al Vaticano, que no reconoce la autoridad del Papa.
Allí está el patriarca de Moscú, Kirill, que tiene, al parecer, una gran influencia sobre Vladimir Putin. Y parece que Vladimir Putin lo escucha mucho, ¿sí? Esos son, se ha dicho tradicionalmente, son los, digámoslo así, los dos pulmones de la iglesia occidental y la iglesia oriental, que claro, ahí se firmó, esto no recuerdo exactamente el año, no recuerdo, creo que con Juan Pablo II también, se firmó un convenio muy importante entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia de Roma sobre un entendimiento entre estas dos iglesias, que fue un gran logro, un gran avance. Pablo VI con Atenágoras en Grecia hubo un gran avance en esa unidad entre las dos iglesias, pero hay todavía cuestiones disciplinares, cuestiones sacramentales, litúrgicas, cuestiones de la autoridad del Papa que todavía vienen a ser o necesitan todavía ser discutidas y profundizadas para llegar a esa unión de los cristianos. Y yo le quiero preguntar, porque este es otro de los temas también que más nos preguntan. A principio del año pasado se dio una reunión donde estuvieron varios de los representantes más importantes del judaísmo, de la Iglesia Ortodoxa, el Vaticano, incluso hubo algunos civiles. Algunos dicen, es que va a haber una nueva religión mundial unificada, lo que llaman el Crislam. Esto es posible, es solo especulación. Hay personas que incluso han escrito artículos, pero la verdad es que no se sabe mucho. Bueno, tal vez se refiere a ese encuentro en Asís, no sé, tal vez es un encuentro ecuménico donde las autoridades de cada una de las religiones, del Islam, de los judíos, de la Iglesia Ortodoxa, Iglesia Copta, en fin, pues se reúnen en un encuentro que se llama el Encuentro de Asís, para orar, para orar al Dios, y es un solo Dios, ¿sí? Ahora, que ese encuentro tenga como finalidad la unificación de todas las iglesias, nunca. Así nunca ha sido visto, así nunca ha sido asumido, ni por el Vaticano, ni por la Santa Sede, ni por los cristianos católicos que pues espiritualmente nos unimos a ese encuentro. Nunca. Es un momento de oración donde manifestamos una unidad y una concordia, como Benedicto XVI lo decía desde el comienzo de su pontificado. Es un escándalo que en nombre de Dios, sea cual sea, se mate. Es un escándalo. Claro. Es un escándalo, por ejemplo, que ahora con este conflicto, esperemos que se resuelva prontamente, pero en este conflicto a esas familias que Putin dice defender tanto, ha habido mucha división porque hay matrimonios mixtos entre rusos y ucranianos. Claro. Amigos, familiares. Entonces, la guerra es un desastre, la guerra es un fracaso. La guerra es un fracaso. Y precisamente aquí, Sandra, la guerra, y esto yo lo digo para tomar conciencia, las bombas atómicas que se están lanzando contra la familia y el matrimonio. No perdamos ese enfoque. Aquí en Colombia, y lo puse en una red social y lo vuelvo a repetir aquí en Colombia, la Honorable Corte Constitucional puso una bomba atómica. Eso es una muerte. Las mujeres que han
que han pasado por el aborto, los traumas que eso lleva. Una de las cosas que se hizo en la Rusia comunista, que se ha hecho en los países comunistas, de eso nadie habla. Una de las primeras cosas, implantar el aborto en esos hogares, en esas familias. El cardenal, mire, Sandra, son cosas como que uno queda asombrado. El 13 de mayo de 1917 aparece Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo de 1981 es el atentado allá contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, recordemos por ese turco Ali Akka. Y el atentado ocurre a las 5:13 de la tarde. Wow. El 13, sin caer en cábalas ni nada de esas cosas, no, eso no, pero es significativo. Es algo que llama la atención. Padre, hay gente que sí dice que hay códigos sagrados que se encuentran incluso con versículos de la Biblia. Es decir, los números de alguna manera representan también códigos sagrados. Por eso dicen que la Santísima Trinidad, que los 7 días de la semana. Bueno, yo supongo que no le veo nada de malo a lo que acaba de decir. Sí. Por ejemplo, el 4 es la totalidad, los 4 puntos cardinales. El 7 es el número de la perfección, y el número de la imperfección es 6, y el demonio es 666. El 1 pues es Dios Padre, el 2 Dios Hijo, el 3 Dios Espíritu Santo, y mire cómo el mundo ha dañado el 13, que aparece Nuestra Señora, y ahora el 13 es el día de la mala suerte. Donde lo ha dañado. Y Juan Pablo II, ese 13 de mayo de 1981, él iba a hablar sobre el instituto que él creó, que es el Instituto para la Vida y la Familia. Ese día es el atentado contra la vida y la familia. Y en la noche anterior, el 13 de mayo de 1981 fue un día miércoles. El martes, Juan Pablo II había leído una oración que los sacerdotes, los religiosos y, bueno, la iglesia hace, que se llama Las Completas, y había leído un pasaje de la carta de San Pedro que dice: el demonio, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al día siguiente le disparan a Juan Pablo II. Esos errores. Juan Pablo II llega a Polonia. En el primer viaje que hace, y comienza a hablar de la dignidad humana. Comienza a hablar que el hombre no es solamente materia. Comienza a hablar que el hombre es materia y alma. Y los polacos entienden eso. Y los polacos se unen a ese líder, Lech Walesa, que con su movimiento Solidaridad derrota el comunismo en Polonia. Mire lo que decía Lech Walesa en el año 2005. Mire. A ver. Lech Walesa decía: por 20 años yo podía encontrar solamente 10 personas que quisieran luchar contra el régimen comunista de una nación de 40 millones, solamente 10, digámoslo así. Lech Walesa no lo dice, pero digámoslo en colombiano: 10 gatos. De 40 millones, 10 gatos querían luchar contra el régimen comunista. Nadie, repito, nadie pensaba que el comunismo podría terminar. Después, de una manera increíble, ocurrió que el Papa vino, y un año después de su visita, que fue en junio de 1979, un año después, yo veía que de esas 10 personas,
este movimiento se convirtió en un movimiento de 10 millones. Wow. Mire una cosa, Sandra, y yo sé que tenemos una amistad común con una persona muy querida que nos ha hecho también abrir los ojos, el doctor Omar Bula. Claro. Sí. Impresionante. Que en el mensaje, en el tercer secreto, dice: varias naciones serán destruidas. Aquí lanzo este interrogante. ¿Acaso no es esto lo que está pasando con el globalismo? Donde Omar Bula nos lo ha dicho muy claramente, nos lo ha enseñado muy claramente, no es izquierda y derecha. Son unos movimientos globales financiados, apoyados por grandes fortunas, y dice Nuestra Señora, varias naciones desaparecerán. Sí, tiene esa parte que muchas personas lo esperaban de pronto que se hiciese a partir de una guerra convencional, pero vemos que hay otros instrumentos supranacionales que están atentando contra la soberanía de las naciones y que de repente quienes están realmente, digamos, con ese conocimiento y lo han estudiado dicen: es que esto va, lo que alguna vez se llamó comunismo, en realidad actualmente le dicen progresismo, pero bajo esas bases o sobre esas bases progresistas vamos a un socialismo corporativo o un comunismo corporativo. ¿Cómo así? Que van a ser grandes corporaciones las que toman las decisiones y simplemente las soberanías de los estados cada vez se van desdibujando más, y lo hemos visto en la época de la pandemia. Los lineamientos se han tomado directamente desde una institución supranacional, ¿sí? Y los gobiernos lo que han hecho es adoptar las mismas medidas en todas partes, aunque hay características diferentes, hay poblaciones diferentes, pero sí que lo hemos visto, y con Omar Bula pues lo entendimos muy bien cuando nos lo explicó. Padre, yo quiero terminar con esta pregunta. Muchas personas dicen: estamos en los últimos tiempos, estas son profecías que se están cumpliendo, Fátima es clave, y también hablan de las profecías que hay en Apocalipsis, donde dicen: las 4 esquinas del mundo se prenderán en fuego, y se preguntan, bueno, pues tenemos un conflicto muy fuerte allá en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, pero resulta que también hay tensiones que se están dirigiendo hacia la zona de Taiwán, que está pues en ese diferendo limítrofe con China. Y también ahora pues están poniendo la lupa con mucha cautela Israel, vecino de Irán. Y luego pues también dicen: hay ejercicios militares en el Atlántico a gran escala que lo están haciendo conjuntamente Estados Unidos y Colombia, que es una alianza pues que normalmente ha existido, pero que no le gusta nada a el país vecino Venezuela. La gente dice: 4 esquinas en este momento, ¿qué podría pasar? ¿Estamos? ¿De verdad podríamos decir se están cumpliendo las profecías? A ver, el Apocalipsis, hay que distinguir entre las profecías de una aparición como Fátima y las profecías de un libro de la Sagrada Escritura como es el Apocalipsis. El Apocalipsis es palabra de Dios, que pues hay que aceptarla como lo que es, como palabra revelada. Sí, señor. El mensaje de Fátima, y esto es un estudio que hizo muy bien hecho el entonces cardenal Ratzinger, hoy día Benedicto XVI, él hace esa distinción entre mensajes privados o apariciones y la revelación. Eso es algo que hay que aclarar y tener en cuenta. Yo como cristiano católico, yo no estoy obligado a creer en Fátima, pero sí estoy obligado a creer en que el Apocalipsis es un libro revelado, palabra de Dios. Yo creo en Fátima, claro, pero podría decir no. Estos mensajes, y eso lo dice Benedicto XVI, estos mensajes como el de Fátima y otros, por ejemplo, yo creo mucho, y eso valdría la pena que usted le eche una ojeada, Garabandal. Pues
es una aparición que no ha sido reconocida, pero no ha sido prohibida. Yo personalmente creo en Garabandal y creo, y así lo han estudiado y lo han dicho estudiosos, Garabandal es una continuación de Fátima. Y, es decir, yo no estoy obligado a creer en esto. Me puede ayudar a mí a vivir mejor mi fe. Si yo creo, por ejemplo, el rosario en Fátima. El rosario es un arma y con el rosario se vencen, y vamos tal vez, no sé, a cerrar el programa como lo comenzamos con el rosario de San Miguel, lo vamos a cerrar tal vez con el rosario de Nuestra Señora. Con el rosario se vencen las grandes guerras. Y esto es algo que yo personalmente veo en algunos youtubers, influencers, analistas. Dios nos dio los dos pulmones, la fe y la razón. Y en algunos de ellos, no en todos, en algunos de ellos veo que están solamente respirando con un pulmón, el de la razón. Hay que respirar con los dos pulmones, la fe y la razón. En Fátima, los 5 sábados de cada mes, la devoción a los 5 sábados de cada mes, el rosario, lo que hablábamos del ángel, los sacrificios, eso me ayuda a mí a vivir mi fe, pero no estoy obligado. Entonces hay que hacer esa distinción, que estamos en el final de los tiempos, claro, desde que nuestro Señor vino. Desde que nuestro Señor vino estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Y en este sentido, si me permite, Sandra, hacer un llamado. Sí, claro. Cuidado con lo que un obispo español muy bueno, muy querido, el obispo Munilla, él ha alertado sobre un riesgo muy grande en el mundo cristiano. ¿Cuál es? Él lo ha llamado como el iluminismo. ¿En qué consiste esto? Querer saber el último mensaje, la última novedad, la última aparición. Cuidado, cuidado. Vamos por el camino, y en esto, quien va por el camino de la iglesia, quien va por el camino de las enseñanzas de la iglesia, no se equivoca, no se equivoca. Hemos hablado de una manifestación aprobada por la iglesia que nos ayuda a entender estos fenómenos, y lo hemos hecho y lo hemos tratado de hacer con respeto, con devoción. ¿Para qué? Para unirnos a ese triunfo de Cristo. Estas fuerzas del mal, estas guerras que usted menciona, y lo hablábamos, son la historia del mundo, que eso está desde el siempre. San Agustín ya lo decía cuando él en su lecho de muerte ve que Roma está siendo invadida por los bárbaros, y su Roma que ha visto toda la vida ya no es la Roma que conocía, y dice: 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor a sí mismo hasta el olvido de Dios construyó la ciudad del mundo, y el amor a Dios hasta el olvido de uno mismo construyó la ciudad de Dios. Depende de nosotros, Sandra. Así es. Depende y usted lo decía hace un momento, esos detalles tan importantes, esos marcan toda la diferencia. Padre, muchísimas gracias por todo. Yo creo que este no va a ser el primero último, sino que es el primero de muchos, y espero contar con usted muchas veces en este programa, porque tiene todo el bagaje histórico, pero además siento que toca corazones, y eso es lo que estamos buscando en un momento como este del mundo que está tan álgido, donde tantas personas necesitan no que les digan qué pensar, sino que se hagan preguntas profundas y lleguen a esa paz que seguramente las va a conectar con la fe y con la fuerza interior. Lo voy a dejar un minuto, como suelo hacerlo con todos nuestros analistas invitados, para que usted siga tocando corazones. Y nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. Lo dejo un minuto y ya voy.
No, Sandra, a usted muchas gracias por esta invitación. Yo la sigo a usted, he aprendido mucho de sus programas también. Fue por usted que conocí al doctor Omar Bula, con quien me une una gran amistad. Y yo los invito a todos ustedes, a lo que Sandra nos dice, a dejarnos tocar por Dios en nuestro corazón. ¿Cómo nos dejamos tocar por Dios? Presentándonos como somos, presentando nuestra fragilidad, presentando nuestro miedo. Hay miedo, hay angustia, pero presentémoselo a Dios. Presentando nuestras inquietudes, presentémoselas a Dios. Nuestra Señora vino en Fátima, y eso es una gran señal de que Nuestra Señora está, de que Dios está. Y ella misma lo prometió: al final mi corazón inmaculado triunfará. Esa es la gran esperanza que debe orientar nuestra vida, nuestro actuar, y yo los invito a que actuemos con esa esperanza de que el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y estoy seguro, lo vamos a ver. Que Dios los bendiga. Y Sandra, muchas gracias por la invitación. Ay, no, Padre Fernando Cárdenas, de verdad muy agradecida. Usted sabe que lo llevo en el corazón y que sin usted saberlo ha sido un apoyo de fortaleza espiritual muy fuerte en momentos muy duros, sin usted saberlo, porque además lo sigo y vuelvo y los invito a todos ustedes. Váyanse a Instagram, escuchen la coronilla que el Padre Fernando Cárdenas hace para San Miguel Arcángel, que es muy bonita, da mucha paz, pero además, Padre, me gustaría estar en uno de sus retiros espirituales. Sé que usted hace retiros espirituales, no sé si está abierto a las personas, si tiene programados algunos próximos y dónde pueden encontrar información. Sí, en mis redes sociales, yo estoy en todas las redes sociales menos en TikTok. Ay, debería hacer unos TikTok, pero no vayas a salir bailando. Pero ahí pongo la información. Yo estoy en Paipa, en el Foyer Charité de Paipa, y bueno, aquí se hacen los retiros, por ejemplo, de Semana Santa. Vamos a tener retiros de sanación interior, y aquí pues son las puertas abiertas a todos ustedes, y la espero, Sandra, la espero con las puertas abiertas. Pues mire, señor, que me cae la información como anillo al dedo, porque en Semana Santa yo suelo hacer voto de silencio. Ellos saben, yo casi nunca aparezco en Semana Santa, hago mi voto de silencio. Y el año pasado no pude hacer la Semana Santa como tal porque estábamos con una amiga que queremos mucho y se nos enfermó, se nos puso muy mal y estuvimos pues con ella como corriendo, acompañándola, pero este año lo necesito y allá estaré, Padre, claro que sí. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga y también la bendición. Que Dios todo por eso los bendiga a todos los que trabajan con usted, a su familia, Sandra, y a todos los que nos están escuchando y sus familias. Sus familias son lo más precioso que tienen. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias. Bendiciones para usted. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Dios con todos.